Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Encendido, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora sí. Asuntos técnicos. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Amén. Pedimos al Señor su bendición para compartir en esta mañana la palabra del Señor. Padre bueno, gracias te damos, oh Señor bendito y poderoso. Gracias, oh roca de los siglos, roca inconmovible. Alabamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tu palabra, Señor. Dios, tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, alumbra nuestro entendimiento. Gracias te damos por ella. Rogamos que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo, Dios, alumbre nuestro entendimiento, Señor, ilumine nuestro entendimiento. Y que en esta mañana, Señor, a través, oh Dios, de mi persona, Dios, en esta mañana, en este lugar, lo que se escuche sea tus palabras. Queremos ser fieles a tus palabras. No queremos, Señor, saltarnos nada de tu palabra. Queremos hablar toda tu palabra, todo tu consejo, porque todo tu consejo es vida y todo tu consejo es fuente, Señor, de sostén. Oh Dios, es fundamento para nuestra vida de fe, Señor. Por eso esta mañana te damos gloria y honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ruego que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, donde ustedes saben que estamos, y salvo en algunos momentos hacemos algunas interrupciones por compartir algunos otros temas vitales también para nuestra vida de fe, pero de lo contrario seguimos ahí donde Dios nos ha puesto. Mateo capítulo 11, esta mañana vamos a leer del verso 20 al verso 24. Estos 4 versículos, pues al igual que todo el resto de la palabra del Señor, contiene verdades que son importantísimas para nuestra vida de fe, como orábamos ahora. Hoy la palabra de esta mañana, la predicación de esta mañana se llama así: Jesús nos libró de la ira de Dios. Jesús nos libró de la ira de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, en este caso el Evangelio de Mateo, los Evangelios, y nos concentramos como hemos venido haciéndolo aquí en el Evangelio de Mateo, no podemos olvidar que el mensaje central de Mateo es presentarnos a Cristo como el Rey divino que ha venido a restaurar su reino. Y como parte de la restauración de su reino, esto equivale que la restauración del reino de los cielos trae bendiciones, pero a la misma vez trae consecuencias. Mire, Jesús andaba haciendo sanidades, andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo, andaba sanando a los enfermos, andaba predicando el evangelio a los pobres, andaba haciendo todas estas maravillas. Pero lo que estas personas en su mayoría no entendían es que ellos tenían que reaccionar de una manera correcta a lo que el Señor estaba haciendo, a lo que estaba sucediendo ahí.
Y vamos a leer en esta mañana cómo Jesús se refiere principalmente a 3 ciudades en las cuales fue donde la mayoría del tiempo Jesús pasó llevando a cabo su ministerio y donde hizo la mayor parte de los milagros, de las cosas extraordinarias que el Señor hizo. Así que vaya conmigo a Mateo capítulo 11, al verso 20 al verso 24. Dice la palabra del Señor. A ver, ¿está con su Biblia? De acuerdo. Ok, los felicito por traer Biblia, sea física o sea en el celular. Al final es la misma palabra del Señor, aunque yo no cambio la física por la digital, pero es cuestión de gustos. Y bueno, creo que tendría algunas razones para no hacerlo, pero también muchas veces uso la Biblia digital. Ok, dice la palabra del Señor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales, dice, había hecho muchos de sus milagros. Prestemos mucha atención a la lectura para que podamos entender esta mañana lo que Dios quiere hablarnos. Y escuche, porque no se habían arrepentido, diciendo, empezó a reconvenirlas diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido. ¿De qué manera? A ver, si está leyendo conmigo. En cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día de ¿qué? Dígalo. Del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, o tú que te levantas hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del ¿qué? En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ay, mis queridos hermanos y hermanas, yo no sé si usted se percata de lo que acabamos de leer, pero lo que acabamos de leer es muy serio, sumamente serio. Viene de la boca del Dios Todopoderoso, lleno de amor, de misericordia, pero también del Dios de justicia. Y alguien podría decir: pastor, ¿y no será mejor que nos brinquemos esas partes de juicio y demás y hablemos solamente del amor de Dios? Quiero leerle las palabras de un hombre de Dios que dijo al respecto, dijo lo siguiente, dijo así: muchos preferirían que solo hablásemos del amor y de la gracia de Dios, como está sucediendo en los días actuales, pero separados, escuche bien, de la realidad de la ira divina, dice, y de la gracia de Dios, o sea, del sentido que tiene la gracia de Dios. ¿Sabe? Separados del sentido de la ira y de la gracia de Dios, dice, no tendría mucho sentido para nosotros la gracia de Dios si no fuera el entender lo que significa la ira de Dios, el juicio de Dios. Si usted y yo no entendemos lo que significa el juicio de Dios, la ira de Dios, lo que es la gracia y la misericordia de Dios, ¿sabe qué? No va a tener el sentido que realmente tiene.
Y no sé si usted lo está captando, lo está entendiendo. Pero aquí tenemos al Señor haciendo mención, mis queridos hermanos y hermanas, de un evento que sabe que, de un evento extraordinario, de un evento inigualable, y es el día de la ira del Señor. El día de la ira del Señor es parte del Evangelio de Jesucristo. No lo dijo un apóstol para aquellos que andan pensando que de la boca del Señor solo salieron cosas bonitas, por aquellos que andan diciendo que hoy tenemos que predicar solo el amor y la gracia de Dios. Déjeme decirle, Jesús también predicó el juicio. Jesús también predicó y puso a sus discípulos y puso a las personas a su alrededor al tanto de la realidad por venir, o sea, de lo que había de venir. Vamos a ver, Jesús dijo unas palabras muy importantes. Él dice que comenzó a reconvenir. ¿Sabe lo que esa palabra significa? Reconvenir significa reprender. Empezó a reprender a estas ciudades. Empezó a reprender a estas ciudades. ¿Por qué razón? A ver si leímos con entendimiento. Porque no se habían arrepentido. O sea que los milagros, o sea que lo que Dios hizo tenía una finalidad, y era que Dios fuera glorificado y que las personas favorecidas y que veían esos milagros, ¿qué hicieran? Creyeran a la verdad y se arrepintieran de sus pecados. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ver el poder de Dios en nuestra vida? Cuidado, hermano. Cuidado, somos de las personas que pedimos milagros, pero no nos arrepentimos. Cuidado, porque nos podría pasar lo mismo que a estas personas. Vea que una cosa lleva a la otra. La ira de Dios es anunciada y viene como razón ¿de qué? De que estas personas, viendo a Dios mismo obrar, viendo el poder de Dios, no se arrepintieron de sus pecados, sino que ¿qué? Continuaron por el mismo camino. Solamente se maravillaron en su momento y dijeron: ¡guau! ¡Qué poder! Definitivamente este hombre tuvo que haber sido enviado por Dios, porque nunca antes nadie había hecho los milagros que este hombre había hecho. Y Jesús utiliza aquí una expresión, y es el ay. Nosotros leemos así, ay. No, mi querido hermano y mi hermana, déjeme decirle que ay es una expresión que desde el hebreo y del griego, lo que significa o la forma en que deberíamos de pronunciarlo es ay, porque ay tiene una connotación de una exclamación de dolor, pero a la vez en este contexto de juicio. Ay aquí es juicio, viene. Ay de ustedes que no se han arrepentido, ay de ustedes que no han hecho caso al mensaje divino, ay de ustedes que lo que han hecho es beneficiarse del poder de Dios, pero lo siguen menospreciando. Ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y vemos en el contexto algunas cosas muy interesantes. Dice: si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que fueron hechos en ti, a tiempo que ya se hubieran arrepentido. ¿Sabe que Tiro y Sidón eran unas ciudades costeras en la parte norte de la tierra de Israel,
que no pertenecían a Israel, eran de la descendencia o del pueblo fenicio, y estos pueblos eran totalmente paganos. Estos pueblos sacrificaban sus hijos a los dioses, vivían de la adivinación, etcétera, etcétera. Pero oiga lo que Jesús dice: si en ti, Corazín, y en Betsaida, los milagros que fueron hechos en ustedes se hubieran hecho allá en estas ciudades paganas, ¿sabe qué hubiera pasado? Dice el Señor. Tiempo que se hubieran arrepentido. Y se hubieran arrepentido, oiga, en polvo y en ceniza, en silicio y en ceniza. Eran dos maneras que en los tiempos del Señor, en los tiempos bíblicos, cómo se mostraba el arrepentimiento. Cuando una persona estaba compungida, cuando una persona estaba quebrantada, triste o arrepentida, ¿sabe qué hacía? Primero se ponía una ropa áspera, una ropa dura, y así dormían con esa ropa dura y áspera que molestaba el cuerpo. Pero ¿sabe qué otra cosa hacían? Se sentaban en el suelo y se tiraban ceniza encima de la cabeza. Y cuando alguien veía a una persona vestida de silicio y sentada en ceniza, tirándose ceniza o polvo en la cabeza, pasaba y decía: esa persona ha de estar en una gran desgracia, ha de estar en un gran dolor, en una gran desgracia, en un gran quebranto, en un gran dolor interno ha de estar para estar haciendo eso. O sea, era entendido. Y Jesús dice que si Él hubiera hecho esos milagros en estas dos ciudades, en Corazín o en Betsaida, a pesar de que eran paganos, a pesar de que no pertenecían a la tierra de Israel, dice que ellos se hubieran arrepentido desde hace cuánto tiempo. Y luego dice: y tú, Capernaum, que te levantas o te crees que te levantas hasta el cielo, dice, serás abatida ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el Hades. Sí, hasta el infierno serás abatida. ¿Por qué? Porque fíjese que, como hemos hablado otras veces, la mayoría del tiempo Jesús pasó en esta ciudad y la mayoría de los milagros fueron hechos en esta ciudad. Esta ciudad de Capernaum vio el poder de Dios de una manera extraordinaria. ¿Y sabe qué pasó? La mayoría no se arrepintieron. La mayoría hizo caso omiso a la voz de Dios. La mayoría siguió viviendo en sus propios caminos, siguió viviendo para sus propios deseos. Y entonces Jesús reprende y Jesús hace juicio sobre estas ciudades y dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para esas ciudades, para esas personas impías, que para estas: Corazín, Betsaida, Capernaum. Estas eran ciudades costeras, eran ciudades que estaban alrededor del mar de Genesaret, del lago de Genesaret. Y Jesús pasó la mayoría del tiempo ahí. No sé si usted se acuerda que cuando leímos en el capítulo 11, verso 1, dice que después de que Jesús dijo todas estas cosas, se fue a la ciudad de ellos. ¿Sabe por qué dice de ellos? Porque los discípulos del Señor, algunos eran de estas ciudades, algunos eran de Betsaida y otros eran de Capernaum. Y Jesús fue a predicar ahí, y Jesús fue a hacer los milagros, y Jesús fue a traer la gracia divina sobre estas ciudades. Y cuantos enfermos habían ahí, Él los sanó. Y cuantos endemoniados habían ahí, Él los sanó. O sea,
Dios favoreció a estas personas de una manera extraordinaria. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha favorecido? ¿A cuántos? ¿A cuántos Dios nos ha favorecido? Jesús hace referencia al gran día del Señor o al día de la ira del Señor. ¿Cuántas predicaciones ha escuchado usted del día de la ira del Señor? ¿Cuántas? Dichoso, hermano, yo he escuchado muy pocas. Podría decir que casi nunca. De esto no se habla, esto no se predica, hermano. Porque esto, ¿sabe qué? A la gente que tiene picazón de oído, que quiere oír lo que quiere oír, no le gusta esto. Porque lo pone de cara a una realidad que no quiere oír. Y prefiere saltarse eso y prefiere ignorar y obviar esta gran verdad. Yo quiero que usted y yo leamos dos textos del Antiguo Testamento que están relacionados con el día del Señor, el gran día del Señor o el día de la ira del Señor. Sofonías capítulo 1, verso 1 dice así: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. ¿Cómo? ¿Cuántos padres tenía esta persona? ¿Era hijo de quién? Entonces al final, no, lo que está hablando es de una descendencia, ¿verdad? Está hablando del padre, del abuelo, del bisabuelo, etcétera, etcétera. Dice, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, y escuche la palabra que recibió: destruiré por completo todas las cosas. ¿A dónde? ¿Alguien está leyendo conmigo? De sobre la faz de la tierra. ¿Dice quién? Ah, bueno. O sea, no lo dijo ningún hombre, lo dijo el Señor. ¿Sí? Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. ¿Y qué haré? Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. ¿Dice quién? Esa es la firma. Esa firma inequívoca, esa firma que no se la lleva el viento, mi hermano, mi hermana. Calla en la presencia de Jehová el Señor. ¿Por qué razón? Porque el día de Jehová está ¿qué? ¿Cómo está el día de Jehová? Cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día, verso 15, 14 y 15 dice así: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Si leemos Joel, otro profeta del Señor, capítulo 2, verso 31, dice así, el 30 y el 31: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que ¿qué suceda? Que venga el día grande y espantoso de Jehová. Oiga cómo narra
Joel por el Espíritu Santo ese día como el día grande y espantoso. El día que hay de aquellos tengan que enfrentar ese día. Hay de aquellos, hay de Betsaida, hay de ti Corazín, hay de ti Capernaum, porque en ese día, acabamos de leer, en ese día los valientes temblarán y gritarán. En ese día, dice en el libro de Apocalipsis, dirán a las peñas, cáenos encima y guárdanos o líbranos de la mirada de aquel que está sentado en el trono, porque grande es su ira. ¿Y quién podrá librarnos de él? ¿Quién podrá librarnos de él? ¿Sabe qué, mi amado y mi hermana y mi hermano? Esta mañana quiero decirle, esto es lo que los profetas hablaron y esto es lo que Jesús habló. Jesús no habló otra cosa que los profetas no hablaron. Y ahora, ese Dios de amor que sanó al ciego, ese Dios de amor que levantó al paralítico, ese Dios de amor que perdonó a la mujer pecadora aquella que vino a humillarse a sus pies, ese mismo Dios de amor y misericordia es el que abre su boca en juicio y dice estas palabras que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento. Viene el día de la ira del Señor, viene el día que es día grande y terrible. Dios, el Dios Todopoderoso, déjeme decirle, no solo es poderoso, el Dios de los cielos es bueno, misericordioso, lleno de gracia, pero también es justo. Y no tendrá por inocente al malvado, hermano. Viene ese día cuando el mundo impío, cuando todos aquellos que han rechazado al Hijo de Dios, cuando todos aquellos que han pisoteado su sangre, tendrán que vérselas con ese Dios todopoderoso. Tendrán que vérsela con la ira de ese Dios bueno, santo, pero también justo, y que su ira dice que es como fuego, hermanos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sabe? Esta es la parte de Dios que muchos no quieren. Estas son las partes de Dios que muchos no quieren y que prefieren obviar y que prefieren dejar de lado. Pero para yo presentarle esta mañana lo que la Biblia dice con respecto a la gracia y al beneficio de Dios hacia nosotros, sus hijos, primero le tengo que presentar lo espantoso y horripilante que será ese día, hermanos, cuando Él venga. Cuando Él venga, ya no vendrá en gracia, ya no vendrá para salvar, hermanos, ya no vendrá para extender sus manos y sanar al ciego, al cojo, ya no vendrá para predicar a los pobres, ya no vendrá para eso. Vendrá como un jinete, vendrá como el Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Y en una forma figurada, dice Juan a través del Apocalipsis, que vendrá con un cinto de oro en la cintura y en su muslo dirá Rey de reyes y Señor de señores. Pero vendrá con su espada desenvainada, porque ya no vendrá a favorecer al mundo, vendrá a juzgar al mundo, a todos aquellos que lo han menospreciado, a todos aquellos que lo han blasfemado, a todos aquellos que han hecho oídos sordos de su palabra. Tendrán que enfrentarse ese día espantoso, día cual no lo ha habido sobre la faz de la tierra desde que Dios creó el mundo hasta ese día. Ese es el día más espantoso.
donde los seres humanos querrán no existir, querrán no estar ahí. Pero déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, el momento, el tiempo para escapar de esa ira es ahora, es hoy, no mañana. Es hoy el día para escapar de esa ira. Ese Dios todopoderoso y justo, ¿sabe qué? No va a permitir que nadie se burle de Él, hermanos. No va a permitir que nadie se burle de Él. No va a permitir que nadie menosprecie todo lo que Él ha hecho, hermanos. No va a permitir que su sangre sea pisoteada. No va a permitir. Y en ese día, ¿sabe qué? Cuando Él venga con su ejército celestial, vendrá a destruir. Vea lo que los profetas decían. Ese día Dios ha preparado un banquete. Un banquete, ¿sabe para quién? Para las aves del cielo, para las aves carroñeras, porque los cuerpos quedarán ahí, hermanos. Los cuerpos quedarán por cientos y miles cuando el Señor venga. En aquel día cuando el Señor venga, cuando, ¿sabe qué? Cuando el padre le diga a su hijo: hijo, se acabó la gracia, se acabó el tiempo de tener misericordia del mundo, se acabó. Y déjeme decirle, hermano, ese día no hay vuelta atrás. Ese día nadie podrá detener al Dios Todopoderoso. Ese cielo se abrirá y de ahí veremos bajar, y todo ojo le verá, dice. Y los que le traspasaron llorarán, dice. Sí, en ese gran día. Ese día está por venir, hermanos. Ese día viene. Ese día nadie se lo quita de encima. Está jurado y determinado por el Dios que no miente. Así como Él ha dicho que todos aquellos que se humillen y pongan su confianza en Él no serán avergonzados, es el mismo, ¿sabe qué? Que ha dicho que el día de su ira viene, hermanos. El tiempo para escapar de la ira de Dios es ahora, hermanos. Es ahora que usted y yo estamos con la oportunidad de la gracia de Dios. Es ahora que vemos el favor de Dios hacia nosotros. Tal vez usted esta mañana no lo vea así, pero déjeme decirle algo esta mañana. El que usted esté escuchando esto es parte de esa gracia. Es diciendo: no te quiero destruir, te quiero perdonar. Era lo que Jesús estaba haciendo con estas ciudades, con estas personas. Cuando Jesús está en Jerusalén y dice que llora sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste? ¿Sabe, mi querido hermano y mi hermana? Dios quiere perdonarnos. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere llevarnos a su reino eterno. Para eso Él se sacrificó de la manera que lo hizo. Pero Él no tendrá por inocente al malvado. Por eso en los días de Jesús, Jesús dijo lo siguiente: de la mayoría de las personas prefirieron la oscuridad, prefirieron seguir en la oscuridad, en la mentira, que escuchar la verdad y arrepentirse e ir hacia la luz de la verdad. Y déjeme decirle, hoy estamos viviendo exactamente lo mismo, hermanos. La mayoría de la gente prefiere la mentira.
las mentiras de su propio corazón endurecido. Prefiere vivir en sus propias mentiras y en las mentiras de esta falaz y mentirosa corriente de este mundo. El gran día del Señor, hermanos, que ha sido profetizado desde cientos de años. Y ahora Jesús lo vuelve a profetizar y vuelve a decir: ay de ustedes en el día del juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que para aquellas personas, entre más gracia han recibido de parte de Dios y no se han arrepentido, el castigo será mayor que para aquellos que merecen el castigo, pero que no han visto ni han recibido la gracia de Dios como si la recibieron aquellos. Jesús, en su grande amor y misericordia, ¿sabe qué? Ahora nos hace ver la otra cara de la moneda de su reino. Su reino ha traído salvación. Su reino ha traído la oportunidad de escapar de la condenación eterna. Su reino ha traído la oportunidad que cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento y nos volvamos a Él. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente, la mayoría de la gente prefiere hacer caso omiso. Pero en aquel día, ¿sabe qué, mi amado hermano? En aquel día será más tolerable el castigo para aquellas ciudades paganas, para aquellos paganos que no tenían ningún conocimiento de Dios, como si lo tenían tal vez otras personas que tuvieron la oportunidad, pero rechazaron, despreciaron. ¿Sabe qué? Prefirieron vivir en sus propios deseos. Prefirieron creerle a este mundo. Estas filosofías que estamos hoy, hermano, enfrentando, porque déjeme decirle algo. Los cristianos hemos confundido la batalla espiritual, la guerra espiritual, la hemos confundido mucho, hermanos. Para muchos cristianos hoy la guerra espiritual es andar buscando diablos por todo lado, hermano. Cuando en realidad la batalla espiritual, ¿sabe dónde está principalmente? Aquí, hermano, en la mente, ante esas filosofías diabólicas, satánicas, de ideología de género y otras muchas. Es ahí donde está la verdadera batalla contra Satanás y su reino, hermanos. Pero pareciera ser que muchos cristianos prefieren seguir reprendiendo demonios por todo lado, pero tragándose todas esas mentiras y siendo engañados por todas esas mentiras. El jueves que estábamos acá en el discipulado, estábamos hablando algunas cosas que habla la palabra de Dios con respecto al pecado. Y nos contaba nuestro hermano Benito de un caso de un hombre que supuestamente está estudiando teología para ser pastor, pero es homosexual y tiene su pareja, pero a la misma vez va a ser un pastor. Y algún hermano preguntaba por ahí, dice, pero ¿y eso, pastor? ¿Y eso es posible? Claro que es posible. Claro que es posible que alguien tenga el corazón tan endurecido y ciego que cree que viviendo en una inmoralidad como esa va a poder agradar a Dios y va a poder cuidar del rebaño del Señor. Pero ese es el engaño, hermano. Eso es lo que muchos que dicen que son cristianos hoy prefieren. Prefieren eso antes que la santa y bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿sabe qué? Nos pone de cara a la verdad, hermanos.
La palabra de Dios no nos engaña. Jesús no engañó a nadie. Jesús no dijo: yo en aquel día vendré y los perdonaré a todos, y en aquel día vendré y los recogeré a todos, porque todos son mis hijos y a todos los amo. Cuando usted escucha un mensaje como ese, ¿sabe de dónde viene? Del infierno. Porque sí, Él es amor. Él es amor, su esencia es amor. Pero Él no tendrá por inocente, dice, al malvado. Él no tendrá por inocente el que ha ensuciado su nombre, el que ha ensuciado y ha pisoteado su sangre. Él no lo tendrá por inocente y le dará su justo castigo. Bueno, pero déjeme decirle algo, mi amado hermano, esta mañana, que esto que estamos hablando tan serio, tan horrible, tan espantoso, yo no sé si usted ha pensado en eso alguna vez. Sería bueno que piense muchas veces en eso, porque ¿sabe qué? De eso es lo que Dios nos ha librado. ¿Sabe de qué es lo que Dios nos ha librado? ¿Sabe qué es de lo peor que Él nos ha librado? De Él mismo, de su santidad y de su justicia. Eso es de lo peor que Dios nos ha librado. Porque su justicia, hermanos, nadie la violenta. Porque su juicio, en su juicio, nadie va a poder tener un argumento delante de Él. Nadie va a poder decir: yo no sabía. Nadie va a decir: Señor, acuérdate, en tu nombre yo hice tal o cual cosa. Porque ya Él no lo dijo: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, y yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Sabe qué, mi amado hermano, mi hermana? Yo no quisiera estar en esos zapatos. Yo no quisiera estar ahí, hermano, delante de ese Dios vivo, que es como fuego. Como fuego. ¿Sí? ¿Han visto ustedes lo que es capaz de hacer la lava de un volcán? Cuando un volcán entra en erupción y empieza a tirar, no aquí, digamos, aquí hemos tenido algunas erupciones y poquitos de lava, pero han visto cuando en algunas partes de la tierra hay un volcán que ha hecho erupción al punto de que ha llenado de lava ardiente kilómetros de kilómetros. Mire, ante el fuego que sale de ese volcán, hermano, no hay nada que se detenga, no hay nada que se sostenga. Todo lo destruye a su paso, todo lo consume. Y eso, déjeme decirle, hermano, eso solamente es una pequeña idea de cómo la ira de Dios en aquel día va a consumir a los malvados, a los impíos, a los que lo han rechazado, a los que lo han violentado, a los que han blasfemado de su nombre, a los que han jugado con su nombre. En ese día, ¿sabe qué? Dice, tal como Juan lo vio. Juan lo vio, dice que tenía sus ojos como llamas de fuego y de su boca salía una espada aguda. ¿Sabe lo que eso significa? Que su palabra es tan poderosa que cuando Él dé su palabra contra los impíos, serán consumidos, hermanos. Serán consumidos. Y si alguien piensa que yo he sido muy bueno y yo no merezco eso, espere para que vea lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, verso 1, dice el apóstol Pablo que nosotros estábamos todos muertos en delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros, verso 1, cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. Muerto significa
lejos de Dios, sin comunión con Dios, abandonados en los delitos y pecados y en las consecuencias del pecado, en los cuales, dice el verso 2, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo, que es conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora ¿qué? Opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, oiga, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Lo mismo que los demás. ¿Sabe lo que eso significa? Merecedores de la ira de Dios por vivir en la manera en que vivíamos, por vivir de esa manera que vivíamos, en nuestros pecados, en nuestros delitos, ignorando a voluntad los mandamientos de Dios, ignorando a voluntad el hecho de que Él viene pronto, ignorando a voluntad el día de su ira, el día de su juicio. Pero vea lo que dice la palabra del Señor, bendito es su nombre. Verso 4, pero Dios, oiga, que es como rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sabe lo que eso significa? Todos nosotros, lo único que hemos merecido y merecemos por nosotros mismos es esa ira. Eso que ha de venir, hermanos. Eso es lo que nosotros hemos merecido por la vida en que nosotros vivíamos, en la forma en que vivíamos. Pero, esos maravillosos peros de la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios puso a su Hijo en la cruz del Calvario en nuestro lugar y derramó de esa ira que Él va a derramar sobre el mundo ese día, la derramó sobre su propio Hijo para no derramarla sobre nosotros. Están muy callados, hermano. ¿De qué nos ha salvado el Señor? De su propia ira. Porque éramos hijos de ira, merecíamos la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, no quiso derramar su ira sobre usted y sobre mí. Puso a su propio Hijo en la cruz y sobre Él derramó la ira que nos tocaba a nosotros. No creamos que nuestra salvación salió gratuita. No creamos que el ser librados del día de la ira de Dios salió gratis. El mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, tuvo que sufrir la ira del Padre eterno, del Dios todopoderoso. Tuvo que sufrir la ira de Dios para que nosotros no la vivamos hoy, ni la vivamos en aquel día. Porque déjeme decirle algo, el juicio de Dios no será solo en aquel día. Ese será el día espantoso y terrible donde ya no habrá más allá, donde ya nadie podrá escapar, donde nadie podrá hincarse y decir me arrepiento. Además, ¿sabe qué nos presenta la palabra del Señor?
que en aquel día los hombres impíos, lejos de arrepentirse, ¿sabe qué van a hacer? Blasfemarán el nombre del Señor, que es santo. Usted puede ver lo que es la maldad del ser humano. Usted puede darse cuenta lo que es la maldad del ser humano, que viéndose ante la misma ira de Dios, ni aún así se arrepiente. Pastor, ¿dónde está eso? Lea el libro de Apocalipsis. Lea el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Léalo para que usted se dé cuenta cómo van a terminar las cosas sobre esta tierra. Hay gente que cree que puede cambiar el sistema de este mundo. El sistema de este mundo no lo cambia nadie, ni Dios lo va a cambiar, porque el sistema de este mundo es el sistema de este mundo. Y en el sistema de este mundo, y los que estén en el sistema de este mundo, en aquel día Dios se va a glorificar con su ira, con su justicia. Nosotros creemos que Dios solo se glorifica, mis queridos hermanos, a través de hacer el bien, a través de hacer, pues, de dar gracia. Pero déjeme decirle que en aquel día Dios se va a glorificar dando de su justa ira a aquellos que le han rechazado. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, para que usted y yo valoremos lo que Dios ha hecho, mis amados hermanos, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Escuche, ¿quién nos librará de la ira venidera? ¿Sabe quién es el que nos libra de la ira venidera? Nuestro Señor. En aquel día, hermano, ¿sabe qué? Dolor y espanto para aquellos que lo rechazaron, pero gozo perpetuo por aquellos que estuvieron dispuestos a amarlo y a sacrificarse por él. Porque entonces en aquel día, ¿sabe qué? Mientras unos huirán aterrorizados de su presencia, otros correremos hacia él con gozo y alegría perpetua, hermano. De esto es lo que Dios nos ha librado, hermanos. Este es el evangelio. Hello, iglesia. Este es el evangelio de Cristo. Estas no son esas predicacioncitas motivacionales que lo que hacen es moverle las emociones a la persona para que salga inflada ahí por la puerta y siga en sus propios pecados. Yo sé que mucha gente ha dejado de escuchar las predicaciones por YouTube. Yo sé que las ha dejado de escuchar por Facebook. Gente que yo conozco que las escuchaba al principio y ya no las escucha. No les gusta, hermano. Yo no tengo un compromiso con la gente que tiene picazón de oído. Yo tengo un compromiso con mi Dios y con aquellos hombres y mujeres de Dios que quieren escuchar el evangelio del reino de los cielos. Y estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por predicar la palabra de Dios. Y digo consecuencias porque, déjeme decirle, lamentablemente hoy, predicar hoy el evangelio trae consecuencias. Pero es inevitable. En todo el Nuevo Testamento usted no encontrará nunca a nadie diciendo que ser cristiano equivale a no sufrir, hermano. Usted no encontrará ni a Cristo ni a sus discípulos, a ningún escritor bíblico diciendo algo como eso. Todo el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de guerra, hermanos. Es un mensaje de sufrimiento, es un mensaje de dolor, es un mensaje de tener que contraponerse, ¿sabe qué? A la corriente de este mundo. Nosotros
no somos diferentes al mundo, nosotros somos contrarios a este mundo. Y denunciamos con amor y misericordia, pero denunciamos las mentiras de este mundo, hermanos. ¿Qué queremos oír? Si el Señor Dios Todopoderoso, con su grande amor y misericordia, hermanos, nos ha librado. Si a Él no le importó la vergüenza, a Él no le importó la humillación, ¿sabe qué? Si a Él no le importó eso, hermanos, la gran pregunta es ¿cómo a nosotros sí nos va a importar? ¿Cómo sí nos va a importar que otros hablen mal de nosotros? Que otros, ¿sabe qué? Dejen de escucharnos. ¿Qué importa? Jesús decía a cada momento esta frase, esta expresión: el que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos. ¿Y sabe lo que eso significa? Aunque para usted y para mí parece una redundancia, déjeme decirle, desde una perspectiva hebrea, eso significaba el que tiene un corazón sensible y dispuesto para oír y acatar y tomar y vivir mi palabra, que oiga. Porque hoy lamentablemente, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Mucha gente lo que quiere oír, lo que quiere son confites. Lo que quiere, ¿sabe qué? Es que le digan: Dios te va a bendecir. No importa quién seas, cómo vivas, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar una casa nueva, Dios te va a dar un carro nuevo, Dios te va a dar, Dios te va a dar, Dios te va a hacer, Dios te va a hacer, Dios te va a sanar. Venga para orar por usted, que Dios te va a sanar. Mentiras. Ese no es Dios de la Biblia, hermano. Le están predicando otro Dios. El Dios de la Biblia es bueno, misericordioso, sana cuando Él quiere, nos da todos los días todas las cosas. Él es bueno, Él es fiel, pero Él demanda de nosotros obediencia. Él no se complace con nuestra desobediencia, hermanos. Él no se complace. Así es que en esta mañana dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, verso 9: pues mucho más, ya estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Déjeme decirle rápidamente, ya vamos a terminar, déjeme decirle lo siguiente. Está el gran día de la ira de Dios. Pero déjeme decirle lo siguiente: hay otro juicio de Dios que la gente pasa por alto. Y es el juicio que Pablo habla en Romanos. En la carta a los Romanos, Pablo nos habla de un juicio que Dios ha hecho contra la humanidad, contra los que le aborrecen, y es que los ha entregado a sus propios deseos. Y yo quiero que usted vaya conmigo para que lea conmigo esta escritura. Romanos capítulo 1, verso 24 dice: por lo cual, escuche bien, Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, oiga, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la injusticia o por la mentira. Oiga, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Verso 28: y como ellos
no aprobaron tener en cuenta a Dios. Escuche el juicio de Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ya está entendiendo? ¿Está entendiendo por qué la ideología de género? ¿Está entendiendo por qué todas estas basuras, esta basura está permeando el mundo, ha permeado el mundo ya? ¿Está entendiendo por qué es que el mundo hoy está aceptando y recibiendo algo que le está siendo impuesto por la corriente de este mundo y por aquellos que tienen una mente reprobada, por aquellos que han insistido en querer la mentira antes que la verdad? Ahora usted entiende que el juicio de Dios está cayendo sobre esta tierra. Alguien pensaría que el juicio de Dios está cayendo a través de los temporales, a través de las inundaciones y de la gente que muere, pero déjeme decirle, no, ese no es el juicio de Dios. El juicio de Dios no es cuando un volcán explota y mata a mucha gente. Ese no es el juicio de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia que es? Dolores de parto. Dolores de parto. Son los dolores que anteceden a la venida del Señor. Estamos viviendo en una naturaleza caída bajo maldición. De ahí todos esos desastres naturales, todas esas muertes, todo eso. Pero el juicio de Dios sí está cayendo, hermanos. Pero está cayendo a manera de que ha entregado a la mentira a aquellos que insisten en querer vivir en la mentira y que desprecian la verdad de Dios. Pero viene un día, hermanos, viene un día en que todo esto va a acabar. Pero ¿sabe qué? Usted y yo hoy podemos levantar nuestras manos, nuestros ojos al cielo y decir: Dios bendito y santo, de lo que me has librado, de lo que me has librado. Me has librado de vivir en esta mentira. ¿Sabe por qué los cristianos nos oponemos a todas estas filosofías de engaño satánicas? ¿Y sabe por qué es que no caemos presa de toda esa mentira y ese engaño? Porque hemos sido liberados de ese juicio, hermanos, también. Porque ese juicio de Dios, donde Dios entregó al hombre a sus pasiones para que viva desenfrenadamente, y las mujeres cambiaron el uso natural, o sea, con hombres, y los hombres dejaron de tener el uso natural con las mujeres, y ahora hombres con hombres practicando toda cosa de inmoralidad, de suciedad, de pecado. Y todo esto no es otra cosa más que la evidencia del juicio de Dios que está empezando a caer sobre esta tierra, pero que no se compara a lo que viene, hermanos. Pero ¿sabe qué? Hoy podemos terminar esta predicación diciendo: bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre bendita nos ha librado del día de la ira. Y que en ese día, hermano, podremos más bien verlo como lo que es, como que son las maravillas de Dios, como que es la maravilla del Dios todopoderoso y santo, y podremos cantar y podremos alabar al Señor eternamente y para siempre, y poder decir: santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, que nos libró de nuestros pecados con su sangre. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera tomado nuestro lugar, estaríamos nosotros engañados y iríamos hacia ese gran día a tener que enfrentar el juicio de Dios. Pero
Pero hoy podemos levantar nuestras manos con humildad, con sencillez, pero con gratitud. Y podemos decir: bendito eres, Señor, bendito eres. Hoy hemos sido perdonados, hermano. Hoy la ira de Dios ya no está contra nosotros. Hoy es su gracia la que nos persigue. Y por eso David pudo terminar el Salmo 23 diciendo que todos los días de mi vida, que me seguirán el bien y la misericordia del Señor, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a ese Dios todopoderoso? Usted ha sido perdonado, usted ha sido limpiado, usted ha sabido lo que es la gracia de Dios, usted sabe lo que es que la verdad de Dios esté permeando su mente y su corazón y esté sacando toda mentira, todo engaño. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Viene pronto el Señor, hermanos. Viene pronto el Señor. Viene pronto el Señor. Y ya no será para ira para nosotros. Será para vida eterna, será para gozo perpetuo. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. En esta mañana te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Cuando leemos tu palabra, Señor, aún así no tenemos ni una idea, Dios, de lo grande y espantoso que será ese día. De cómo el mundo, Dios, se acongojará. De cómo este mundo gritará, Señor. De cómo este mundo se aterrorizará cuando te vea bajar. Pero te vea bajar, Señor, en gran ira, para justo juicio. Oh Señor, pero por la gracia tuya, nosotros te veremos. Y lo único que veremos en tu rostro será gracia, será misericordia, como toda esta gracia que ya hemos recibido. Bendito y alabado es tu nombre, oh Señor. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros, oh Señor, por tu misericordia. Dios, en esta mañana terminamos este tiempo diciéndote: Señor, bendito eres. En aquel día, Señor, tal como tu palabra nos lo presenta en el libro de Apocalipsis, con la multitud de ángeles, millares y millares de ángeles, alabaremos tu nombre y glorificaremos tu nombre por toda la eternidad. Oh Señor, cuán grande beneficio, cuán grande bendición has traído a nuestra vida. Nos has perdonado, nos has librado de tu ira, nos has librado de ese gran día del juicio. Ya no estaremos ante el Señor, ante ese trono blanco. Ya no estaremos ahí, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar. Bendito y alabado es tu nombre. Te damos gracias, Padre, en ese nombre precioso y bendito de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén.